Emprender es ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Es ver el potencial de la gente, de una sociedad y la capacidad de su imaginación. Es ver áreas de innovación en momentos de crisis y proveer soluciones novedosas para un mejor futuro. La era digital está cambiando las reglas del juego y empoderando a millones de personas con ganas de poner su parte como agentes de cambio. Inco y Impact te traen este especial con lo mejor de la cultura emprendedora a nivel internacional. Esto es Exponente Visión Global, traído por Impact. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuándo nos vean y nos escuchen. Nos da muchísimo gusto saludarlos y darle la bienvenida a esta emisión. Es la segunda emisión ya de Visión Global, este programa que estamos haciendo en colaboración con Impact, que es una de las organizaciones de apoyo al emprendimiento de mayor reconocimiento a nivel global. Ellos están haciendo un trabajo fantástico, particularmente en la crisis sanitaria que estamos viviendo alrededor del mundo. Así es que en aras de apoyar al emprendimiento, particularmente al emprendimiento de alto impacto en economías en desarrollo, estamos teniendo este tipo de pláticas y creemos que están siendo muy productivas y saliendo muy buenas ideas. Así es que, sin mayor preámbulo, yo le doy la bienvenida a Marcelino Turati. Mi querido Marce es coordinador regional para América Latina en Impact, esa organización con la que hemos hecho esta alianza fantástica. ¿Cómo estás, Marce? Buenas tardes. Muy bien, Ricky, pues aquí, saludos, ahorita estoy desde Querétaro. Tenemos una agenda de visitas en todo el Bajío, que pues, como bien sabes es perdón, es el powerhouse de México, donde está la industria más concentrada. Y pues sí, Manora, no te saludo desde San Cristóbal de las Casas, sino desde el mero Bajío. Fantástico, generalmente está en Chiapas Marcelino, si no en Berlín. Es un hombre verdaderamente internacionalizado, así es que, pues bueno, siempre un gusto tener su punto de vista aquí en el programa. Y le damos la bienvenida también a Javier Salinas. Él está allá en Lima, Perú. Él es director del Centro de Emprendimiento e Innovación Emprende UP de la Universidad del Pacífico. Él nos va a platicar sobre qué es lo que está pasando en el ecosistema emprendedor en aquel país sudamericano. Y pues bueno, no sobra mencionarlo, tanto México como Perú han estado sufriendo los efectos del coronavirus de una forma muy notable, con encierros multitudinarios, ¿no? y pues una baja en la actividad económica igualmente notable. Así es que creo que va a ser una plática pues por lo menos interesante y en donde saldrán buenas ideas en torno a cómo apoyar el emprendimiento. Javier, buenas tardes, ¿cómo te va por allá? Hola, ¿cómo están? Bueno, saludos a ambos, saludando desde acá de Lima, Perú. Como ya podrán ver, hace un poco de frío, ¿no? Estamos en época de invierno y bueno, en casa, confinados todavía, simplemente por precaución. Ya la economía ha empezado a abrirse y ahora vamos a conversar un poquito de cómo ha impactado la pandemia al ecosistema. Sí, gracias por la invitación a Marcelino y a ti, muy amable. Con muchísimo gusto. Y pues bueno, como es costumbre, creo que habría que abrir la conversación a reserva de tu mejor opinión, querido Marce, pero pues en cuanto a qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es el contexto que se vive en Perú para el emprendedor o la emprendedora que está abriendo un negocio en todo caso, ¿no? No sé si nos puedes platicar un poco, Javier. Bueno, sí. Digamos, la verdad de todo es que, primero que nada, yo creo que es importante agradecer. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener a Marcelino en Lima, ¿no? Digamos, justamente hicimos un trabajo conjunto de cómo podíamos medir, digamos, este índice que tiene Impact a nivel internacional en distintas ciudades. Y en el caso de Lima, hicimos un trabajo conjunto que la verdad nos dio mucho gusto, porque a esa fecha, a diciembre, digamos, como resultados preliminares, mostraba que efectivamente venía ocurriendo algo en el ecosistema, ¿no? Venía ocurriendo algo interesante, algo que confirmaba un poco lo que venía sucediendo desde el punto de vista de los aportes y el apoyo que está haciendo el Estado con algunos programas que vamos a ver luego en detalle. Pero lo que quiero resaltar es que no solo fue oportuno, sino que llamó la atención también mucho de los principales actores del ecosistema, porque aquello que se intuye, digamos, luego se ve como resultado, digamos, sistematizado, usando una metodología a través de un índice, ¿no? Sí. Y eso la verdad es que nos gustó mucho y nada, Marcelino vino a Lima, presentó y nada, pasamos unos días muy simpáticos acá.
Sí. Marcelino tiene buenos recuerdos de Lima. Sí, hombre, ahí anécdotas de todo tipo, pero en general Entonces, sí, realmente pues fue una situación bastante interesante en la Universidad de la del Pacífico, que es una eminencia en Perú. O sea, es en el Cono Sur, sin lugar a dudas, es de las más reconocidas en cuestión de emprendimiento. Y sí, o sea, era claro que había una referencia de las acciones que se estaban teniendo en el centro de emprendimiento y también nos emitió unos resultados bastante interesantes este índice que desarrollamos en Impact. Dentro de ellos, pues, por ejemplo, algo que hay que reconocerle al peruano y al limeño. Sinceramente, no le tienen miedo a emprender. Es gente que ve de frente y que se avienta. Y pues eso se veía en el ecosistema de emprendimiento donde yo no, a comparación de otras cosas en México, por ejemplo, en la calle tú veías muchos emprendimientos y decías, qué buena idea, qué buena idea. Y en muchos lugares, desde las paradas de los autobuses, personas tratando de promocionar a sus aplicaciones, hasta en el cuarto del hotel o en la publicidad que te pasaba en YouTube, donde tú veías las ideas que había de emprendimiento en Perú. De todo tipo, dark kitchens, sistemas como un tipo de, en vez de carpooling, un motorcycle pooling, que se me hizo muy interesante, o sea, que alguien te llevaba en la motoneta, y cosillas así, ¿no? Que realmente pues tienen mucho futuro y además escalabilidad. Recuerdo mucho una solución que es una fintech que se tiene allí en Lima, donde se vende como la cuenta por cobrar. Entonces, en vez de que nada más sea una factura que ya no cobraste, esa factura se subasta. Y entonces la mejor casa de cobros pues, es la que se queda la factura, ¿no? Eso se me hizo muy interesante. Y como esas soluciones, miles en el ecosistema. Entonces, pues yo sí sentí que una visita muy provechosa. Otro dato bien importante, las mujeres son la gran parte trabajadora de las startups. Es pieza clave las mujeres en el ecosistema de Perú. Y pues sí había una cierta discrepancia en la cantidad de mujeres que trabajan en las startups o en las pymes y cuántas mujeres son dueñas de negocio en Lima. Entonces, pues sí, un ecosistema sin lugar a dudas muy dinámico, también con dinámicas bastante interesantes y como bien menciona Javier, ahora sí que pues nos pasó de todo, ¿no? Ahí la verdad hasta un güey me embarcó sí. No de prende UP, ¿no? Pero un fregado ahí. Y sí, ya después cuando la cuentas, o sea, ya cuando te acuerdas de cómo pasaron las cosas. Risa, sí. No, claro. Risa, sí. O sea, pues tú piensas que, o sea, ya cuando cuentas dices que sí, güey, es un tarado que estaba de así, sí, toma mi dinero, claro, no, tómalo, ¿sabes? No, o sea, ese era un emprendedor, pero de los malos, ¿eh? Sí, hay emprendimiento. Pero sí, hombre. Todo, sí. Pero es bonito cuando hay anécdotas de los viajes, ¿no? Es simpático. Sí, después nos acordamos y nos reímos como ahora. Así que sí fue muy simpático. ¿Sí? En la oficina los alemanes, o sea, se reían. Se morían de risa. O sea, sí, o sea, yo me espanté, yo nunca los había visto reír. No es cierto, mis jefes, porque hay uno que habla español, lo puede escuchar y va a decir, ¿qué está diciendo Marcelino? Pero claro, sí. ¿qué está diciendo? Sí, hombre, no, pues así muy, muy gracioso, sí. Fue pues muy gracioso, yo recuerdo, Javier y Marce, que fui a Perú, yo creo que en 2016 o 2017, si bien recuerdo. Pero tengo una experiencia muy similar, que por supuesto ya mucho ha cambiado de aquel entonces para ahora. Pero creo que Perú siempre ha sido vista como una de las grandes economías latinoamericanas, con un nivel de desarrollo equiparable a Colombia, a México, o sea, con un talento humano muy pujante e ideas económicas muy, muy importantes, ¿no? Que tienen un poder transformador a nivel regional, ¿no? Pero sí hay un tema, bueno, Marcelino y yo estudiamos política pública, pero creo que podríamos estar de acuerdo en que sí hay un papel muy importante que juega el gobierno o cualquier autoridad local apoyando a que se creen nuevas iniciativas de negocio, ¿no? Y particularmente en tiempos críticos como el que estamos viviendo ahora. No sé cuál sea el contexto en particular en Lima como ciudad capital o a nivel federal, pero me parece que estamos viviendo una fase bien, bien complicada para reactivar el emprendimiento, ¿no? A nivel latinoamericano. No sé cuál sea la postura de sus autoridades locales, Javier. O sea, ¿hay algo que comentar al respecto? Sí. O sea, no, gracias. Sí, sin duda yo creo que hay una frase de nuestra economía, de nuestra ministra de Economía, que dicho sea de paso también es de la UP, ¿no? Que dice que no es lo mismo tener un país
macroeconómicamente sano o fuerte cuando un país, digamos, no es tan sano como parece. O sea, digamos, lo que quiero decir es que macroeconómicamente hablando estamos muy sólidos. O sea, podemos destinar el 20% del producto para reactivación. Es una cifra muy alta, muy grande. Si hablamos de puntos porcentuales de otros países, digamos, somos de los más altos de la región sin ninguna duda en términos de porcentaje del PBI. Pero cuando estas cosas suceden, nos damos cuenta de que somos un país informal, somos un país poco inclusivo en términos financieros, incluidos sociales también, ¿no? Entonces, vemos que hay diferentes capas o diferentes niveles, digamos, de entendimiento de la realidad también, ¿no? Porque, digamos, Perú empieza el confinamiento muy temprano, cuando hay 28 casos, yo no tengo apuntado ese tema, cuando hay 28 casos y pasa 40 y tantos, Perú dice, listo, cerramos, porque se nos viene una pandemia gigante y no tenemos la capacidad en la salud pública para atender tantas personas en UCI. Pero ¿qué es lo que vemos en Perú? Perú está en el 5º país del mundo en este momento. O sea, está Estados Unidos, está la India, Rusia, México. Brasil, después Perú, Sí. después está Chile y después está México, Sí. ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa en Perú? En Perú pasa que nos encierran 1 mes, 2 meses, 3 meses, y la informalidad de la economía hace que las personas, pues, viven del día. Y no a todos, y ahí se nota la parte esa es la informalidad, y la poca inclusión financiera y social se nota porque no todas las personas son bancarizadas, no tienen cuentas y no tienen cómo pasarle el bono familiar que da el Estado a todas las familias. ¿Cómo hacen si no hay cuentas bancarias, ¿no? Entonces empiezan las colas en los cajeros, en los bancos, y se empieza a multiplicar porque la gente empieza a salir a los mercados a comprar el día a día, y empiezan a salir los taxistas y empiezan a salir. Entonces hay como una especie de reacción, y cuando entrevistaban a la gente le dicen, mira, yo prefiero morir de hambre que de COVID. Por lo menos COVID yo no sé si me va a dar, pero hambre me da de todas maneras. Entonces, pues tengo que salir a trabajar, a comprar, y se empezó a multiplicar muchísimo digamos, el contagio. Entonces, hay zonas de Lima que han estado muy infectadas, otras no, pero ya a partir del 1 de julio que se abre la economía, digamos, ya se mezclan todos los distritos. Entonces, ahí ha empezado todavía un poco más aún cuando la capacidad de camas de UCI, por ejemplo, se multiplicó por 4 gracias al confinamiento. Digamos que no se ha llegado a utilizar el 100%, todavía en todo el país, y eso significa que hubo el tiempo de reacción que buscó el gobierno. Pero un poco yendo, digamos, a nuestro tema de hoy, que es el tema del emprendimiento y la innovación, sin duda esta pandemia ha pegado a emprendedores, por ejemplo, todavía los emprendimientos que eran host de Airbnb, esos cerraron, o sea, no hay opción, ¿no? Sí. Hay otros emprendimientos como el comercio, como el e-commerce, por ejemplo, lo que son plataformas, en Perú han crecido en 3 meses 240%. ¿No? Pues se dan ideas de algunas cifras, porque, digamos, lo que nos ha enseñado esta pandemia, uno, es que tenemos que ir hacia plataformas digitales, y lo más importante para el peruano es que tenemos que confiar en el prepago y en el que nos van a enviar las cosas. Y por otro lado, los proveedores han aprendido que si eso ocurre, ellos van a poder vender más, porque hoy el poder de las redes sociales, un mal comentario o malos comentarios seguidos, les cierran el negocio. Entonces, ha habido un disparo. ¿Y por qué menciono el 240%? Porque si vemos las cifras de nuestros vecinos, como Colombia y Chile, que son de la Alianza del Pacífico, el incremento los mismos meses ha sido entre 38 y 42%, respectivamente, ¿no? Entonces, digamos que estaban mucho más digitalizados comercialmente que en el Perú. Entonces, a todos los emprendimientos que han ido básicamente con plataformas, en temas de digitalización de pagos, el tema de marketplace, el tema de personas que han sido despedidas y han perdido su trabajo o les han reducido el sueldo a la mitad, han empezado a hacer postres o clases de yoga o clases de cocina o clases de flores o clases de lo que sea, y han empezado a utilizar ya los mecanismos digitales para generar ingresos, y la gente, algo que me llama mucho la atención siendo peruano, ¿no? Empieza a utilizar el prepago o sea, pagan antes de recibir, cosa que jamás se veía en el Perú, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya para cerrar un poco la idea es que, digamos, los emprendedores han tenido la posibilidad
no solo de encontrar dificultad, sino de encontrar una gran oportunidad para modificar sus modelos de negocio. Y solamente como ejemplo, ¿no? Tenemos un emprendedor que alquila yates, por ejemplo, y pues no hay yates ahora. Y lo que han hecho es, se han convertido ahora, temporalmente, ¿no?, en una agencia de planificación de experiencias turísticas y de clase de fotografía. El mismo equipo, ¿no? Entonces, digamos como que uno dice, oye, pero ¿no alquilabas yates? Sí, pero no hay vacaciones, no hay yates, no hay viajes, entonces me muevo hacia otras cosas, ¿no? Y otros emprendedores que han ajustado, digamos, su modelo un poquito al modelo, pero lo que sí quiero decirles es que estoy seguro, no solo en el Perú, sino en el mundo en general, no vamos a volver a la misma situación de febrero-marzo. Eso estamos seguros. Sí, sí, sí. Eso por supuesto, digo, no sé si tú ibas a comentar algo, Marce, pero sí hay una diversificación, perdón, muy evidente en cuanto a qué se dedican, particularmente los y las que estaban en industrias que evidentemente por su naturaleza ahora no están teniendo actividad, ¿no? Y eso desde nuestras redes sociales, personalmente vemos a gente que, como dices tú, está cocinando en casa, haciendo clases de X o Y, o sea, cualquier cosa para mantener un ingreso estable, pero vemos servicios que antes no brillaban tanto. PayPal, por ejemplo, en México, me atrevo a decir que a pesar de que hemos tenido a la gente de PayPal en el programa, PayPal en Europa o en Estados Unidos tiene Por muchísimo supuesto. empuje, pero en México todavía no acaba de tener mucha penetración. Y ahora Mercado Pago y PayPal están peleando durísimo por llevarse un buen corte del mercado, ¿no? Por ser los métodos de pago Totalmente. electrónicos, y evidentemente hay también una voluntad del fisco por poder retener impuestos o retener una parte del valor que se genera en todas estas transacciones, ¿no? Así es. Pero me parece interesante porque sí parecerían estos efectos pues un tanto contradictorios, que en una crisis tan aguda y también grandes oportunidades. Sin embargo, sí es un tema que países con altos niveles de desigualdad como son México y como son Perú, pues esto a veces es complicado porque esas oportunidades no necesariamente llegan a todos, ¿no? No todos saben cómo buscarlas y cómo encontrarlas. No sé, Marce, si quieres tocar algún punto en Marce, sí. particular, pero tengo un par de ideas por ahí que Pues creo que Por podríamos favor. abordar. algo que se me hace muy interesante, Perú es como, pues como bien menciona Javier, ¿no? Ahora sí que cerraron el país súper temprano en la pandemia. De hecho, mucha gente le aplaudió a Perú por esto. Pues el tiempo dirá si fue una buena decisión o no. Pero otra de las cosas donde, haciendo un comparativo, por ejemplo, con su vecino Chile o con México, es que sí, Perú es el número quinto en número total de casos. ¿Por qué? Porque sí lo puso muy alto en la agenda. Pues si tú comparas México, pues tiene el mismo número de Perú, o sea, le gana 30,000 personas Perú, pero también México es 4 veces más grande que Perú en términos de población. También otra cosa que es muy marcado es el tipo pues tengo entendido que era un toque de queda prácticamente marcial, ¿no? Que no se permitía para nada el desplazamiento de la gente. Y eso pues realmente es muy interesante el ver qué pasa con los emprendedores, sobre todo la informalidad, que pues viven ahora sí que en la calle, ¿no? Ahí es donde están buscando la chuleta. Y pues qué pasa cuando ya no hay gente transitando, cómo es que se mide eso, qué implicaciones va a tener a un corto y mediano plazo. Y pues bueno, realmente, pues por ejemplo, ya mencionando que en el lugar que sí vamos en cuarto es el número total de muertos. Perú, pues es un país, lleva 12,000, pero lleva 330,000 casos, ya es el 1% de la población. De acuerdo a México, pues llevamos menos del 0.01% de la población y una tasa de letalidad casi el 15%. Somos el país donde más está muriendo la gente. ¿Por qué? Pues no porque aquí nos pegue peor. Sí, tenemos una situación de obesidad y lo que sea. Es que no se están haciendo las pruebas como se hicieron en Perú para detectar y llevar a cabo un mapeo más acertado. Ahora, Javier, a mí me causa mucha curiosidad. ¿Cuál es la percepción de la gente y sobre todo, pues, de los emprendedores al decir, bueno, ya se acaba la cuarentena, salgamos a la calle? ¿Qué tantas previsiones se están tomando en las empresas? O sea, no sé, en México, por ejemplo, se está midiendo la temperatura al entrar a las tiendas departamentales, a los supermercados, Sí. ya puedes ver por todas partes, pues, gel sanitizante, pues gente está empezando a regalar cubrebocas para todo, pues hay spots en todo momento creando este awareness de la situación que se vive.
¿Cómo se está viendo eso? ¿Quiénes fueron de los sectores de la población empresarial que más presión han puesto para decir que se reactive la economía porque si no nos vamos a morir de hambre? Y cómo ha sido ese pues como estira y afloja con el gobierno en Perú. Sí, yo creo que, digamos, algo que sí, desde el punto de vista macroeconómico se enfocó muy claro desde el principio. Digamos, el cierre había una etapa de contención donde hubo muchos recursos económicos destinados a contener, digamos, la pandemia, ¿no? Un primer tema. El otro gran grupo de actividades que se tomó por parte del Ministerio de Economía es no romper la cadena de pagos. Entonces, se le da bonos a las familias, a los independientes, para no llamar informales, ¿no? Sí. Y digamos, se trata de no romper esta cadena, pero encontramos ahí las falencias que te decía, se evidencia la informalidad y la poca inclusión, ¿no? Pero, sin embargo, el Estado destinó mucha plata para este segundo paso. Luego yo creo que hay un tercer y cuarto paso. El tercero, que es el que estamos ahora, es, digamos, la reactivación, llamémoslo así, la apertura de la economía, creo yo, es más correcto llamarla apertura, ¿no? La apertura de la economía, que tiene fases, pero yo creo que se está abriendo ya, no totalmente, pero se está abriendo la economía, y hay una cuarta etapa que esa sí es la reactivación, ¿no? Entonces, en Perú se estima, claro, que el producto va a caer unos 12 puntos, por lo menos, pero al mismo tiempo va a ser una recuperación en V, o sea, no va a durar, va a ser un rebote, diría yo. Hay todos los elementos para que esto ocurra, y en este contexto es que los emprendedores en el país, nosotros estamos haciendo algún estudio, por ejemplo, el ecosistema FinTech, una encuesta, y todos consideran que sus negocios se van a recuperar en los próximos, entre 3 y 6 meses, el 75% de los emprendedores, ¿no? Yeah. Porque es algo que pueden sentir digamos, del nivel micro, que Perú está macroeconómicamente sólido y que va a haber, digamos, un rebote, ¿no? Entonces ahí es donde los emprendedores están viendo oportunidades y digamos que algo que te puedo decir por carne propia es que algo que no se ha detenido en Perú es la inversión ángel, por ejemplo. Y eso es algo que tengo que comentar porque, digamos, no solamente la inversión ángel en el sentido de poder fondear a las inversiones que ya tenían, sino nuevas, que es lo que más llama la atención. Entonces ha habido un movimiento, digamos, como del año pasado o superior, aún en época de pandemia, respecto a la inversión ángel. Entonces Oye, han Javier, apoyado, sí, todo lo que es digitalización, ¿no? Perdón. Sí, sí. Perdona que te interrumpa, pero un comentario al margen de eso a modo de paréntesis, qué bueno que lo ¿No? mencionas porque, por ejemplo, eso es algo que en países como México ha disminuido de forma drástica, ¿eh? O sea, eso me llama la atención porque tuvimos a Gustavo Huerta, que es un referente en el Venture Capital mexicano, ¿no? Es director de una Sí. organización que se llama Blue Box y se dedica a invertir en apuestas, digamos, apuestas jóvenes que están entrando al ecosistema emprendedor con ofertas atractivas, ¿no? Modelos de negocio innovadores. Pero en México sencillamente no está viendo capital, o sea, tampoco está viendo los incentivos por varios actores, pero uno de los países a donde se está volteando a ver, que recuerdo que nos mencionaba Gustavo Huerta, es precisamente Perú, con lo que estaban mencionando. Y retomaría el Claro. tema de lo digital, que te interrumpí justo ahí, pero no quiero quitarte la inspiración, pero sí quería ¿No? decirlo, que esto es algo que en México sí se ha agotado y creo que mucha gente está mirando al sur, ¿no? Particularmente a Perú para ir a apostar en empresas salientes, ¿no? Sí, y yo creo que, claro, hay una diferencia entre, digamos, Perú y México en términos de inversión en etapas tempranas, en la medida de que en Perú no hay una industria de venture capital. Por lo tanto, no podríamos decir lo mismo. Por lo que existen son fondos privados de amigos para amigos, cosas muy pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, donde todavía se ha seguido invirtiendo en inversiones ya realizadas. Pero Los Ángeles han mantenido, digamos, su crecimiento sostenido durante los últimos 4 años y no sabíamos qué pasaría en la época de pandemia, pero la verdad de todo es que han venido ángeles a Perú, inclusive de otros países, ¿no? De Portugal, de Brasil, o sea, con inversiones hechas en el país, en Perú. Entonces, la inversión ángel, nosotros hemos visto no solo que se ha sostenido, sino que ha crecido en esta época, en lo que va del año, te digo, y estamos en plena pandemia. Entonces, el primer trimestre ya habían habido inversiones,
pero marzo, abril y junio no sabíamos qué iba a pasar. Pero la verdad de todo es que se concretaron inversiones que ya estaban, digamos, en camino, ¿no? Pero como te digo, México es un país mucho más grande, digamos, yo creo que la industria de Venture Capital está, pues, por supuesto, muchísimo más desarrollada. En Perú no hay una industria de Venture Capital, ¿ok? Hay fondos seed realmente, no hay fondos de Venture Capital todavía. Entonces, estamos en una etapa muy temprana, y yo creo que ahí todavía las personas tienen esa independencia para invertir, que no tiene un fondo, que tiene un comité, que tiene un directorio, que tiene un keyman, digamos, que tiene una voz importante. Entonces, siempre el ser conservador en términos de un fondo en una situación de estas es válido, ¿no? Completamente. Sí. Claro, bueno, es una buena observación, ¿no? Y gracias por el comentario. Marcelo, tú tienes más experiencia, bueno, como que has medido con un termómetro más cercano que yo cómo está el emprendimiento en Perú, pero no sé si será pertinente quizás ver, o sea, qué es lo que sigue, ¿no? O no sé qué observación tendrías tú, pues. Híjole, pues mira, como nos mostró el índice que desarrollamos para Perú, la gente en Perú se avienta. Entonces eso es algo que pues, se puede ver. O sea, siguen en esta época de la pandemia y dicen, no, yo invierto, yo le meto. En México lo vemos, todo está detenido, impresionante. O sea, vas por las carreteras, ahorita que he estado por el Bajío, o sea, donde antes era un mar de trailers, pues ahora sí ves, o sea, disminuido notablemente el tráfico de trailers que van para el norte, ¿no? Para venderle al vecino de Estados Unidos o Canadá. Ahora sí que sí se está viviendo otra situación allá. Por eso también se puede ver esos niveles de crecimiento que se está teniendo Perú y ya lleva años teniendo un crecimiento envidiable para nivel mundial. O sea, o sea, China de hace 15 años, pues. Entonces, realmente sí se están haciendo las cosas en Perú. Otra cosa es que fondos internacionales sí se han estado colocando en Perú. UNIDO, de las Naciones Unidas, está desarrollando muchos programas en Perú y también, por ejemplo, se está desarrollando, me parece que no tenían un parque industrial en Perú y ya se está desarrollando un parque industrial, aunque es un puerto marítimo súper ocupado. O sea, al nivel de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, etcétera, ¿no? O sea, sí es la entrada al sur. Al cono sur, yo podría decir que es la entrada. Entonces, todas esas cosas le generan un dinamismo muy especial al país y también es muy interesante y se puede decir chistoso ver cuántas similitudes existen entre el peruano y el mexicano. O sea, esa como gran nación latinoamericana sí existe. Y entonces tenemos una chispa muy similar y bueno, también lo de la comida, que se puede decir que es delicioso. Ah, bueno, eso... sí, es porque hasta aquí ya son como las 5 y no he comido, ya traigo un poquito de hambre. Pero, no, y el ceviche peruano estaría, un ceviche limeño estaría fantástico. Sí. Ojalá y salga un proyecto allá para que vuelva a visitar. Para ir de nuevo, sí. Sí. No, pero yo le decía a Marcelino cuando estaba en Lima que efectivamente Lima es un México chiquito, o sea, la ciudad, ¿no? Se parecen mucho, con idiosincrasia también. Pero con playa. De los mismos chistes. O sea, en verdad es muy, muy hermano, muy cercano, ¿no? Muy cómodo, nos sentimos mexicano-peruano. Entonces, la verdad que es que sí, o sea, es un México, pues, varios años atrás, décadas quizás, pero digamos que sí, efectivamente, como dice, el peruano se avienta nomás porque la verdad es que el emprendimiento acá ha sido décadas, ha sido liderado por el emprendimiento por necesidad, digamos, ¿no? En los últimos 10 años es que ha cambiado el emprendimiento por oportunidad, que ya tiene componentes de innovación, de escalabilidad, de visión global, digamos, de formalidad, que empieza a llamar a los inversionistas, empieza a aparecer una industria de inversionistas ángeles, hay un gobierno, digamos, con programas muy claros, que han creado un deal flow muy interesante con programas como Startup Perú e Innovate, instituciones de apoyo como la Cooperación Suiza o EMPAC, que ya el último año participó en el ecosistema, empiezan a darle una validación, digamos, al ecosistema peruano, que empieza ya a tener emprendedores que también se internacionalizan, ¿no? No solo que se internacionalizan por su, digamos, ponerse en otros países, sino por exportación también, ¿no? Exportación de servicios o productos. Entonces, sí, está muy dinámico, la verdad. Oye, Javier, y a modo de, aterrizar esto a la gente que está emprendiendo o considerando emprender, quizá porque, por varios factores siempre, ¿no? Pero porque
tenga una idea de negocio porque se haya quedado sin trabajo o porque quiera tener un proyecto propio, ¿no? ¿Qué lecciones o cuáles crees que son las mejores prácticas que podríamos comunicarle al emprendedor o la emprendedora ahí en Perú o en el continente en una época tan crítica, ¿no? Todavía en una situación en donde pues se ve que este encierro multitudinario que vivimos va todavía para rato, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, digamos, los temas que hay que tener en cuenta por ahora, y además es algo que ya han venido haciendo, uno es enfocarse en aquello que es su modelo de negocio principal. Uh-huh. Segundo, yo digo tener la humildad de poder modificar ese modelo de negocio, cambiarlo, modificarlo, adecuarlo, es la palabra exacta, digamos, a una nueva realidad, ¿no? Tercero, yo diría, digamos, mantener el equipo unido, porque siempre que empieza una crisis, digamos, han venido trabajando muy bien, se han acomodado, pero es ese momento donde efectivamente empiezan los problemas cuando no hay caja, cuando no hay ventas, pero creo que si un equipo ha logrado llevar una idea al mercado, validarla y tener ventas y ser sostenible, significa que es un buen equipo trabajando juntos. Entonces, llamar a la unidad, a la calma, y juntos volver a repensar, digamos, su negocio, ¿no? Y yo te diría que un cuarto punto sería medir con mucho más precisión que antes la necesidad de caja, ¿no? Una falla en eso, digamos, podría ser, digamos, la última estocada que necesitaría para separar al grupo. Entonces, en un momento difícil, no solamente la unión, la humildad, el enfocarse, sino también poder hacer un cálculo bastante más fino que en cualquier otra época de la necesidad de capital de los próximos meses, ¿no? Yo diría que esos son como que temas fundamentales sin importar digamos, en qué territorio se mueve el emprendedor, ¿no? Sí. Oye, y en ese sentido, ustedes desde la universidad y el programa que lideras están lanzando alguna iniciativa o alguna serie de comunicados o alguna especie de programa para apoyar a los emprendedores, particularmente en este momento. Bueno, sí, la verdad es que trabajamos mucho entre marzo y abril, yo te diría abril y mayo, en digitalizar, estamos 100% digitalizados, absolutamente, y ya todos nuestros programas atienden sin ninguna pausa ni demora los programas de preincubación, incubación, aceleración, red de inversionistas, programa corporativo y soft landing, que son los programas que tenemos, todos están digitalizados, ¿no? Ese es un tema importante y otro es que hemos pasado ya a modo virtual los eventos que tenemos anuales. En agosto tenemos nuestro evento de innovación que se llama El Futuro del Trabajo. Este año toca ese tema y es un evento 100% digital. Esperamos una asistencia de 2.000 personas más o menos. Está muy bien. Luego tenemos el Lima FinTech Forum en su cuarto año. Igual es un evento internacional, la misma cantidad de personas. Y luego la Semana Internacional de Emprendimiento, que el año pasado nos visitó Marcelino, y que este año igual va a ser una versión digital, así que por favor están invitados ambos. Claro que sí. Para ver ahí qué podemos de repente afinarlo, terminarlo de Impact en términos de conseguir el apoyo del Estado que hemos venido buscando, y o ver algunos otros temas de emprendimiento de otros ecosistemas, sin duda como el mexicano, que es un ecosistema inmenso e importante, ¿no? Claro, ¿sí? Por supuesto. Pues muchísimas gracias a ambos. Creo que vamos llegando al término del espacio para esta charla. Pero bueno, no me quiero despedir pues, sin dejar, querido Marcelino, no sé si tengas alguna observación o algo que nos quieras compartir de parte de Impact, ¿no? Sería muy interesante, por ejemplo, por parte de Impact, nosotros desarrollamos el COVID Survey, que es básicamente una medición del ecosistema para ver cómo está la situación, cómo estaba antes, cómo está durante el coronavirus y cómo es que los emprendedores lo ven a 6 meses. Nosotros, por ejemplo, ahorita que mencionaba Javier que pues, los emprendedores creen que las cosas van a mejorar, en México tenemos una opinión más pesimista de la situación del emprendedor. El emprendedor, de los resultados que he visto, que digo, no tengo todos los resultados hasta el momento, el emprendedor no espera que las cosas mejoren. O sea, sí ven que nos vamos a estar enfrentando a retos sostenidos y a largo plazo. También tenemos el mismo índice de crecimiento, que va a ser una V, ¿no? Sí es un bajón, pero después va a rebotar. Sería muy interesante poder desarrollar esta encuesta en el ecosistema de Lima para sondear con emprendedores y ver y después hacer un match. Que, pues bueno, a fin de cuentas,
como compartimos la idiosincrasia, también hay muchos servicios, especialmente en el área de fintech, donde Javier es, la verdad, también es un referente nacional en cuestión de las fintech. Y la idea ahí es, por ejemplo, ver de esas empresas peruanas quienes tendrían interés de entrar al mercado mexicano. Igual, ver ¿Ya? qué empresas mexicanas En tienen Perú. y hacer un tipo ¿Ya? de viaje de delegación con los representantes del ecosistema, empresarios locales. Ese sería un ejercicio muy, muy, muy interesante que Mira, sería me posible de gusta. checar. Sí, sí. Te cuento que nosotros ya hicimos uno de FinTech, nos contrató la agencia PromPerú, en Perú, como Emprende UP, Ok. y Sí. llevamos en octubre del año pasado unos compañías FinTech a México, justamente. Se hizo una misión y hemos visto que funciona eso. O sea, es una cosa muy práctica y te tomo la palabra. O sea, si queremos hacer algo, por favor, cuenten con nosotros. De nuestra Sí, parte, encantadísimo siempre. sería muy interesante. De hecho, bueno, después de la llamada, ya sea que te marco, vemos cómo para hacerte llegar la encuesta ¿Ya? y pues Sí, distribuirla con el ecosistema. Y sí. se necesitan 40 respuestas, entonces no es tanto. No, sí. Me lo pasas y lo distribuimos sin ningún problema. De mi parte, Vale. encantado de participar. Muchísimas gracias a ambos. Y desde Perú, un Mucho gusto. abrazo con mucho cariño y sigamos, por favor, en contacto. Excelentísimo, Javier. Y pues esperamos vernos pronto, ya sea de manera virtual o pues Así ahora que es. esto pase, pues de manera presencial de nueva cuenta, que me quedé Te enamorado voy de a pasar Perú la y tus información ventas. de los eventos, Marcelino, para que lo Sí, sí, compartas sí, sí. también. ¿Ya? Con mucho gusto. Perfecto. Vale. Pues Listo. ahí lo tienen para todo el público de este programa, Visión Global, que hacemos Impact y Exponente en una colaboración mensual. Le agradecemos mucho a Javier Salinas, él es director del Centro de Emprendimiento e Innovación Emprende UP en la Universidad del Pacífico. Así es que igualmente un fuerte abrazo hasta allá, hasta el sur, Javier. Un fuerte abrazo allá a Muchas Marcelino, quien gracias. ahora nos ve desde el centro del país, ahí en Querétaro. Con esto vamos llegando al término de este programa, pero no se olviden de seguirnos. Marce, si nos puede recordar en dónde puede la gente tanto resolver esta encuesta de Impact, dónde pueden seguir las redes sociales de Impact, pueden buscar Impact en Facebook, Twitter, etcétera. No sé si gustas algo más. Sí, no, claro, con Impact Startups, igual con las redes sociales, ya sea Ricky Mías, Marcelino.turati o Ricardo Salas, es así nada más, ¿no? ¿Cómo es la Estoy tuya? en @según_Ricardo. Igual, Javier, no sé si nos puedas compartir dónde puede seguir la gente a Emprende UP, dónde puede saber más del Bueno, proyecto que gracias, lideras. Ricardo. Sí, muchas gracias, Ricardo. Es emprendeup.pe de Perú. Emprendeup.pe. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, emprendeup.pe. Vamos a estar muy pendientes y espero podamos volver a tocar base en unos meses, ya que esto esté un poquito más tranquilo. Soy Ricardo Salas, Marcelino Turati y Javier Salinas. Les agradecemos mucho que nos hayan visto en esta ocasión de Exponente Visión Global. Gracias a todo el equipo de Impact y nos sintonizamos en unas semanitas más con más temas para apoyar el emprendimiento, particularmente en esta región y en otras que están creciendo a raíz del esfuerzo de los y las emprendedoras en tiempos de crisis. Así es que un fuerte abrazo, pásela muy bien y nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima. Este fue el especial Exponente Visión Global traído por Impact. Empoderamos al emprendimiento alrededor del mundo. Esta fue una producción de INCU. Derecho reservado.